Yo voy a intentar ser breve, aunque tengo bastantes cosas en el tintero, y voy a intentar evitar confusiones posibles, porque como tanto Carmen como yo hablamos de pobreza energética, pues se nos pueden empezar a mezclar conceptos. ¿Me perdonáis que me voy a poner? Vale, así mejor, sí. Vale, pues nada, es que me estoy poniendo para que no se me pase el tiempo y tener la posibilidad de contar un poco todo. Bueno, pues lo primero que quería comentar es que yo voy a hablar de movilidad y vulnerabilidad energética. Entonces, en la mayoría de los casos en los que os hable de consumo de energía, os voy a estar hablando de consumo de energía vinculado al transporte. Y al transporte en movilidad motorizada de vehículos privados de las familias. Es decir, Carmen, en la mayoría de los casos en los que ha mencionado y ha hablado tanto de gasto monetario como de porcentaje de gasto, lo ha hecho vinculada a cuando una familia enciende la calefacción, utiliza los electrodomésticos, etc. Y yo voy a pegar el salto y voy a salir del ámbito de lo doméstico, nos vamos a ir a la ciudad, nos vamos a coger el coche y vamos a ver cuánto están gastando las familias españolas en consumo de combustible, así un poco como introducción muy general al tema del que os voy a hablar. Esa era como la primera aclaración para que nos localicemos. La presentación es bastante densa, entonces voy a ir pasando por las cosas como de una manera, no me voy a detener siempre en todos los puntos que figuran, pero bueno, fundamentalmente estamos hablando todo el rato de pobreza energética y cuando hablamos de pobreza energética estamos hablando de lo que pasa dentro de las casas. Y es interesante y es necesario que veamos si las personas, los hogares, están teniendo los mismos problemas y las mismas dificultades para asumir sus necesidades, y voy a utilizar una palabra, básicas de accesibilidad y movilidad. Igual que todos tenemos entendido que tenemos derecho a una vivienda digna, y dentro de esa vivienda digna se podría enmarcar el derecho a estar en confort y en una temperatura adecuada en el interior de la vivienda, también tendríamos que tener derecho a la ciudad y acceso a servicios, a trabajo y a tener cubiertas nuestras necesidades básicas en lo urbano. Entonces, bueno, en los últimos años ha habido tanto una desestructuración como una crisis económica y social, y cada día más, y lo estamos viendo en las noticias todos los días, imposibilidad de acceder al mismo precio que había sido históricamente posible a combustibles fósiles. Nuestra ciudad se ha consolidado y se ha conformado a través de la accesibilidad al petróleo barato. Teníamos una realidad que estaba sustentada en el que podíamos movernos de una punta a otra de las áreas metropolitanas infames que habíamos construido, y cuando tú puedes hacer eso, acabas decidiendo tu localización residencial no solo por donde te gustaría vivir, sino por donde te puedes permitir vivir, porque decides que vas a conducir 40 minutos al día en coche porque te sale más barato el alquiler. Entonces, ha habido una reestructuración metropolitana basada en muchísimos fenómenos, pero uno de ellos ha sido fundamentalmente que el petróleo era muy barato y nos ha hecho una sociedad profundamente dependiente de este tipo de combustibles fósiles. Y a día de hoy eso es una cosa que yo creo que tenemos todas y todos en la cabeza. No solo no se va a poder mantener porque es un recurso finito, se va a acabar y su precio se va a incrementar, sino también porque nos enfrentamos ante una situación de cambio climático en la que las maneras de movernos y de interactuar en la ciudad tienen que cambiar. Con lo cual eso va a colocar a una serie de población en una situación de incremento de vulnerabilidad, porque les hemos expulsado de las ciudades, o nos han expulsado de las ciudades. Hablo en primera persona, que vivo a 45 kilómetros del centro de Madrid. Nos han expulsado de las ciudades, y cuando de repente estamos en unas localizaciones que a lo mejor no tienen la suficiente acceso a servicios básicos, no tienen transporte público suficientemente eficaz y suficiente, de repente nos encontramos con que las normas del juego cambian. Estamos viendo cómo está habiendo estallidos sociales en un montón de países vinculado al precio de los combustibles. A todos se nos ocurre pensar desde la chavalada saltando los tornos de los transportes públicos en protesta o los chalecos amarillos.
Entonces, bueno, nos encontramos con una situación que va a generar una fractura social y que además está directamente vinculada con uno de los retos más importantes que tenemos que afrontar, que es el cambio de nuestras sociedades frente al cambio climático y a la escasez de recursos. Entonces, bueno, por eso es como se plantea esta investigación. Y bueno, lo primero que se quiere demostrar en esta investigación es la existencia del fenómeno. O sea, existe pobreza energética no solo vinculada a cuando estamos en casa y pagamos más del 10% de nuestra renta en calefacción y en servicios domésticos. Existe esa pobreza energética vinculada a nuestras necesidades de movilidad y de accesibilidad a los servicios básicos. Y bueno, una vez que hemos ese objetivo principal, llevaría a la intención de definir qué entendemos por pobreza energética vinculada a la movilidad, identificar cuáles son las causas o los factores que nos están llevando como sociedad y como individuos a esa pobreza energética vinculada al transporte y en línea con lo que hemos hecho en otras investigaciones como las que os ha presentado Carmen, ver quiénes son esas personas, cuáles son sus características socioeconómicas, demográficas, si tienen o no tienen una determinada localización en las áreas urbanas de nuestras ciudades y dónde están localizados esos espacios urbanos más vulnerables a este fenómeno de la pobreza energética vinculada al transporte. Entonces, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, ¿podemos hablar de pobreza energética vinculada a la movilidad? Hay gente que está hablando ya de eso. ¿Qué nos han dicho al respecto? Luego vamos a identificar desde la perspectiva de esta primera aproximación cuáles son los factores que nos hacen ser vulnerables a ese tipo de pobreza energética. Vamos a medir la pobreza energética en España, vamos a ver cuál es el umbral de la pobreza energética en España y a partir de cuál nivel de gasto consideramos que una familia se puede considerar pobreza energética vinculada a la movilidad. Y voy a hacer un ejercicio similar al que ha hecho Carmen con los hogares de Madrid, pero en vez de hacerlo en el municipio de Madrid, lo haré a nivel de toda la Comunidad de Madrid e intentar identificar los territorios más susceptibles de tener localizadas personas en esta situación de exclusión. Los primeros puntos están bastante más cerrados y el quinto, os aviso, está in progress todavía, porque esta es una investigación en curso, con lo cual pues el mapeo de indicadores lo tendréis que ver finalizado en unos meses. Bueno, el marco conceptual. La pobreza, en esto voy a ir muy rápido porque Carmen ya os ha contado qué es la pobreza energética en general, convencional o doméstica, y aquí os quería hablar un poquitito de cuáles son todas esas dinámicas de... Voy a ver si soy capaz de utilizar este sistema que me he montado. Durante los últimos años, muchos años, en las últimas décadas ha habido una serie de dinámicas de configuración del espacio urbano, tanto la conformación inicial de la ciudad histórica, que no nos vamos a centrar en ella porque realmente no tiene tantísima incidencia en la situación actual, como la aparición del petróleo barato y la ciudad contemporánea. Eso como nos ha hecho llevar a cabo o tomar una serie de decisiones, tanto en la esfera individual, es decir, lo que os comentaba antes de elección de localizaciones para vivir basadas en criterios económicos o en imaginarios colectivos. Todos hemos visto las series estas estupendas de los, que seguro que las seguís todos, de los gemelos estos que reforman casas y que siempre está la discusión entre que hay un sesgo de género maravilloso, está la chica que quiere estar porque caminamos más, porque nos encargamos de los cuidados, porque tenemos que ir. La chica siempre se quiere quedar en la ciudad y el chico quiere una casa más grande y en el campo, porque quiere el jardín y quiere tener un sótano abajo con el billar. Entonces, esos imaginarios colectivos que nos lo han metido a fuego, que también tienen cuestiones de género, nos han hecho que mucha gente priorice determinadas formas de vida, casi incluso impuestas desde
desde otros espectros culturales para que tomemos la decisión de dónde queremos desarrollar nuestras vidas, sin tener en cuenta ni el impacto que va a tener en nuestra cotidianidad y tampoco sin tener en cuenta el impacto que puede tener a nivel económico en un futuro, incluso en términos ecológicos o de sostenibilidad en el entorno en el que estamos. Y bueno, esas esferas eso podría ser las tomas de decisiones en la esfera individual, pero también este fenómeno se ha producido por la toma de decisiones en la esfera colectiva. Cómo hemos decidido planificar nuestras ciudades, cómo hemos decidido que el sprawl o el disperso era una buena manera de, entre muchísimas comillas, era la manera de construir la ciudad, cómo se han priorizado infraestructuras y sistemas de movilidad que priorizaban el vehículo privado. Entonces, toda esta especie de conjunto nos ha llevado a vivir en una sociedad que tiene totalmente su modelo urbano basado en la movilidad motorizada y, por tanto, en la dependencia del vehículo privado. Podemos ver en muchísimos casos que esto al final, esta toma de decisiones en el espectro de lo público y de lo privado se retroalimenta. Siempre hemos oído lo típico de van a abrir un carril más en la autovía para que lleguemos todos y dentro de 2 años volvemos a estar igual de atascados. Pero ese nuevo carril que se ha construido en esa autopista o autovía lo que ha provocado es que otra nueva urbanización se cuelgue de esa infraestructura, con lo cual seguimos alimentando un modelo que además tiene una serie de efectos negativos, tanto consecuencias ambientales y económicas y consecuencias sociales, o sea, desde las horas in itinere que no nos las paga nadie, el tiempo de ir y volver a trabajar, que eso son horas de vida, de ocio, de salud que perdemos como individuos y como sociedad, la inversión pública en infraestructuras, la dependencia de energías extranjeras y luego las consecuencias sociales, desde estos imaginarios colectivos tan nocivos hasta las emisiones y las consecuencias para la salud, desde accidentes de tráfico hasta la pérdida hasta cuestiones derivadas de la contaminación y la polución, incluso también la exclusión social. Y cuando hablamos de la exclusión social empezamos a encontrarnos muchísimas cosas que se han analizado de una manera bastante más en profundidad, sobre todo porque el fenómeno viene de Estados Unidos. Hemos copiado tanto lo bueno como lo malo y sobre todo en el mundo anglosajón se lleva hablando algunos años más de Transport-Related Social Exclusion, o sea, exclusión social vinculada con el transporte. Luego también está el displacement, lo que hemos hablado de gentrificación, es decir, nos van expulsando a una serie de las clases más fuera del área, de las zonas más centrales del área metropolitana. En nuestro contexto europeo y mediterráneo es más infrecuente, pero hay en algunas zonas en las que se podrían considerar desiertos de transporte por su falta de accesibilidad a través de medios de transporte públicos a un precio asequible, y luego las brechas que nos encontramos en todo lo que está vinculado con el género y el transporte. Entonces, bueno, esto sería una de las patas de todo este problema. No voy a seguir metiéndome en todo porque una de las cosas que quería que quedara muy claro era como todo este marco general de la ciudad que nos hace tan vulnerables a este problema, pero es que esta dependencia del vehículo privado se suma a unas situaciones de vulnerabilidad de la población que las llevamos arrastrando por cuestiones estructurales de la sociedad agravadas por los últimos años de crisis económica y social, que se están agravando en los últimos años, y encima nos encontramos con una crisis ecológica y ambiental que nos va a poner en un incremento de los precios, no solo del petróleo, sino del coste del uso de los transportes privados, bien sea por medidas que podemos todos considerar que son adecuadas para evitar o mitigar el cambio climático, como puede ser los peajes o la restricción de combustibles fósiles, pero que nos están colocando a unas poblaciones que probablemente sean las más vulnerables, que son las que no se pueden cambiar ese Opel Corsa diésel que tienen de hace 15 años, entonces no pueden acceder a un trabajo y es el único trabajo. O sea,
también tenemos que ver cuáles son esas consecuencias negativas de esas políticas que estamos implementando si no estamos dándole a esa población una solución alternativa de movilidad no solo sostenible, sino accesible económicamente y en tiempo. No podemos condenar a una parte de la población a estar 3 horas diarias en un autobús, en un Renfe o en lo que sea. Entonces, en este contexto, hablamos de la pobreza energética vinculada a los costes de la movilidad motorizada obligada, porque nos han empujado a utilizar en muchos casos el vehículo privado, no por decisión propia, sino por un contexto social, cultural, económico y urbano, y cuando de repente estamos presos ahí, sufrimos el impacto de un incremento en los costes de esa necesidad que se podría considerar básica. Entonces, bueno, este es el marco conceptual del que partimos. Y nos pasamos a qué dice la literatura sobre pobreza energética en movilidad. Llevan desde principios desde los años 90 y los 2000 hablando de que sí que existe tanto lo que se empezó a llamar desventaja por transporte o exclusión social vinculada al transporte y que no puede ser, que es universal, o sea, que ocurre en todos los sitios, pero que tiene que ser diferente, o sea, que va a ocurrir de manera diferente en función de las nacionalidades, o sea, de las ubicaciones geográficas y los contextos. Hace unos relativamente pocos años se empieza a hablar de contexto transport poverty, pobreza de transporte, que sería pues más o menos lo que yo traigo hoy aquí, pero que dependiendo de cómo se mida o dependiendo de cuál sea la definición o el enfoque desde el que se parta, hay estudios que hablan del 10% y hay estudios que hablan del 90% de la población. Y luego generalmente hay una falta de una articulación profunda del concepto de pobreza energética vinculada al transporte, porque vamos un poquito por detrás del concepto de pobreza energética doméstica, que ya estamos todos expertos en esta sala después de la charla de Carmen. Entonces, bueno, hay conceptos similares con matices desde pobreza energética vinculada al transporte, asequibilidad del transporte, pobreza de la movilidad, o sea, hay numerosos conceptos que nosotros hoy nos vamos a quedar como con este marco del que hemos hablado y a modo de consideraciones generales desde esta investigación vamos a considerar que a efectos para una primera aproximación en el Estado español vamos a establecer una analogía tanto entre el concepto de pobreza energética convencional o doméstica y el de pobreza energética vinculada a la movilidad, haciéndolo a través de pues lo que nos ha explicado Carmen, renta y gasto. ¿Cuánto te estás gastando en gasolina o combustible en general que no en transporte en general? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo como muy básico. ¿Por qué no vamos a meter los costes del coche en movilidad, o sea, en pobreza energética vinculada al transporte? Pues porque no estamos metiendo el coste del alquiler en pobreza energética vinculada a la vivienda, ni estamos hablando del coste del mantenimiento de la caldera, con lo cual yo tampoco os voy a hablar de lo que nos gastamos en frenos. Entonces, voy a coger lo mismo que os hemos contado, que cogíamos para pobreza energética en doméstica, y nos lo vamos a llevar a carburantes, combustibles. Por supuesto que esta aproximación que os voy a contar tiene contrapartidas y tiene algunos problemas metodológicos. ¿Por qué? Pues porque hay desigualdades intrahogar, porque hay pobreza energética oculta. Nos vamos a encontrar gente que no gasta. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor vive en la puerta de su trabajo y otra que no gasta porque está en su casa sin poder coger el coche y sin poder ir ni siquiera a una entrevista de trabajo. Luego, estas contrapartidas, como os cuento, son parecidas a las que hemos identificado en la pobreza energética vinculada al gasto doméstico. Y a pesar de que tenga contrapartidas, nos va a permitir establecer una mínima comparación para saber si los órdenes de magnitud de este fenómeno son parecidos o no a los de la pobreza energética vinculada al uso doméstico. Entonces, bueno, por aquí, no sé cómo voy de tiempos. Vale, pues voy a ir un poco rápido. Vale, por todo lo que os he contado antes del marco conceptual, yo creo que tenemos todos claro
y además con lo que nos ha contado Carmen antes de, todos y todas claro, lo que nos ha contado Carmen antes de cómo funcionan los factores de pobreza energética general, unos factores determinantes vinculados con la propia población van a ser la renta que tenga esa población, el gasto que tenga de transporte y los patrones de movilidad. Es decir, yo puedo gastarme un determinado porcentaje de mi renta, por ejemplo, en transporte privado, pero si tengo unas necesidades de movilidad muy bajitas, en un momento determinado puedo cambiar a transporte público o incluso puedo ir andando. Pero si tengo unas necesidades de movilidad brutales, me va a dar un poco igual lo que haga, que siempre voy a estar como ahí presa. Por otro lado, vinculados al entorno urbano, nos vamos a encontrar la movilidad potencial existente, es decir, cuántas posibilidades de accesibilidad tengo yo desde mi domicilio. Tengo acceso a un medio de transporte, a 2, a 3. ¿Qué frecuencia tienen esos medios de transporte? ¿Qué tipo de medios de transporte son? ¿Me lo pueden quitar mañana porque es un autobús? ¿O va sobre raíles, con lo cual es más raro que de la noche a la mañana esa dotación de transporte público desaparezca? ¿Tengo andando accesibilidad a servicios básicos como hospitales, colegios, comercios básicos, etcétera? ¿O vivo en un desierto y lo que haga va a estar permanentemente vinculado al uso del vehículo privado? Y los agravantes no os los cuento porque son agravantes, pero bueno, los vamos a mencionar, pero no los vamos a desarrollar ni en indicadores ni en nada. Pues eso, nos vamos a encontrar que esas poblaciones que ya de por sí están presas, si de repente tenemos personas con movilidad motorizada reducida, personas mayores, niños, personas con diversidad funcional, van a tener todavía más dificultades para ese acceso a la ciudad y a los servicios. Y si tenemos un régimen de tenencia u otro, dependiendo de cuál sea el contexto del mercado de la vivienda horrible que nos enfrentamos, pues vamos a tener una circunstancia u otra muy diferente. Por ejemplo, en un contexto como el de hace unos poquitos años, de viviendas casi a la baja, en la que la gente estaba súper mega hipotecada y que no tenía posibilidad de vender su vivienda sin perder parte del dinero que había perdido, o sea, que había invertido al comprarla, pues teníamos población presa en unas zonas del área metropolitana porque no tenían posibilidad de cambiar de domicilio sin sufrir un revés económico. Y ahora nos encontramos que con los procesos de tanto gentrificación como incremento de los precios del alquiler, pues tenemos otras poblaciones presas en otras zonas de las áreas metropolitanas porque no se pueden permitir vivir en ningún otro lado de la ciudad. Luego otra cosa que puede ser un agravante es que tampoco podemos desenraizar a la gente y decir, no, es que tú tienes muchos costes de transporte viviendo aquí, mejor vete allí, que es que ya, bueno, es que yo llevo aquí 25 años viviendo, está mi vida, mi familia, mis amigos, y aunque mi trabajo esté en la otra punta del área metropolitana, si yo me voy a la otra punta del área metropolitana, de repente tengo me estás desposeyendo de parte de mi capital social y de mis capacidades de interrelacionarme con mi entorno. Entonces, bueno, todo este jardín de factores, de repente nos encontramos con que tenemos, y esto era simplemente para abrumaros, con que tenemos muy poca información que realmente esté enfocada a identificar este problema. Es decir, no hay indicadores directamente, por así decirlos. La estadística, cuando se redacta una recogida de datos, no ha pensado en cómo identificar a estas familias. Entonces, pues vamos a tener que identificarlos nosotros a través de indicadores indirectos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a nivel estatal y autonómico vamos a utilizar la encuesta de presupuestos familiares, que ya os hemos contado antes cómo funciona. Entonces lo único que vamos a cambiar es energía doméstica por combustible, voilà. Y luego a nivel inframunicipal pues vamos a hacer una especie de indicadores combinados de necesidades de movilidad, lo que os comentábamos antes de viviendas con altas necesidades de movilidad porque son más viejas o porque están en bajo estado de conservación. Pues en este caso porque la gente porque la gente en esos municipios está más tiempo en el desplazamiento que en el resto, o porque tienen elevados índices de uso del transporte privado.
Bueno, pues esto, como os lo voy a contar luego, me lo salto. Y ya os ha contado Carmen cómo se mide la pobreza energética y yo os cuento cómo se establece el umbral de la pobreza energética. Ya sabemos lo que es una mediana, ¿no? Mediana es cuando la mitad de la población, yo soy la mediana, la mitad de la población se gasta menos en transporte que yo, en combustible, y la otra mitad de la población se gasta más que yo en combustible. Pues la mediana, si la multiplicamos por 2, obtenemos lo que se consideraría el umbral de la pobreza energética. Si yo, por ejemplo, estoy gastando os voy a poner un ejemplo, yo soy la mediana, gasto un 4,5% de mi renta en combustible, la persona o las personas o los hogares que gasten un 9% de su renta en combustible o más estarán en pobreza energética, según la definición que nos da la Comisión Europea, y la vamos a tomar como válida para poder extrapolar este estudio tanto a otras realidades territoriales como a la comparación que nos viene muy bien con la pobreza energética vinculada al uso doméstico. Entonces, bueno, esto os lo cuento porque es como vamos a intentar identificar la pobreza energética en el transporte, pero lo primero que os voy a contar es que las familias se gastan el 13%, casi el 13% de su renta, el 13% de los gastos son en transporte. Es el tercer gasto más grande de las viviendas, de los hogares, después de la vivienda y la alimentación. O sea, para que nos demos cuenta de que ya nos está dando una pista de que efectivamente es un peso muy gordo en la situación económica de las familias. De ese 13%, un tercio son los combustibles. El otro tercio es la compra del vehículo y el otro tercio son como varios, fundamentalmente el mantenimiento. Pero ya estamos viendo que es prácticamente un tercio de lo que nos gastamos al año en transporte es directamente en los carburantes y en los combustibles. Y luego en el último gráfico, si cogiéramos toda la energía que se gasta en el hogar, veríamos que el 47% nos la gastamos dentro de casa y el 53% nos la gastamos en el coche. Es decir, el coche se está llevando más combustible, más energía que lo que lo estamos gastando de media, por supuesto. Luego veremos que hay diferencias entre diferentes tipos de hogares, que en el resto de las necesidades energéticas del hogar. Con lo cual, a priori, podemos entender que estos dos problemas son en orden de magnitud muy similares. Bueno, esto es muy largo y no os lo voy a contar, porque si no, no tenemos tiempo para ver otras cosas. ¿Me creéis si os digo que hemos identificado que la mediana del gasto en energía en combustible es aproximadamente el 4,5%, con lo cual vamos a considerar que todas las familias que estén por encima del 9% de su renta invertido en combustibles son pobres energéticas. Y entonces nos planteamos, ¿qué pasa en España? Pues en España pasa que el 21% de las familias están por encima de ese 9%, con lo cual el 21% de los hogares en España están gastando más del 9% de su renta en transporte. Dentro de estos números nos encontramos que hay algunas comunidades que están mejor y algunas comunidades que están peor. Por ejemplo, os he señalado aquí Valencia, que estáis un poquito por encima de la media estatal, casi con un 22,5%, y las comunidades con menor porcentaje de hogares en pobreza energética vinculada al transporte serían Cataluña, Madrid, País Vasco, La Rioja o Aragón. Y las que presentan más hogares con estos problemas serían Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, al revés, lo estoy diciendo al revés. Efectivamente, Cataluña, Madrid, País Vasco, La Rioja o Aragón son los que mejor están, tienen menos familias con este problema, y en cambio Andalucía, Canarias, Cantabria están en una peor situación, con más hogares en situación de pobreza energética vinculada a la movilidad que el resto, que la media española.
Entonces, conclusiones sobre el fenómeno estatal, pues el tercer gasto de los hogares españoles, y de este gasto supone los combustibles el 33%. El gasto, esto no se ve en los gráficos que os he mostrado, pero el gasto en combustible es 10 veces mayor que el gasto en transporte público. Esto nos indica dos cosas. Una, la dependencia de los combustibles fósiles, y otro, la ausencia de cobertura suficiente en muchas zonas del territorio. La gente no se está gastando dinero en transporte público porque no lo tiene accesibles. El hogar medio español gasta más en combustibles que en energía para uso doméstico. Y yo creo que todos, no solo porque Carmen nos lo haya contado, sino porque lo vemos en las noticias, nos lo cuenta hasta Ana Rosa, que la pobreza energética es un problema en España. Entonces, si la pobreza energética doméstica es un problema y nos estamos gastando de media más o menos lo mismo, quizá un poco más, ¿por qué no estamos hablando del otro elefante en la habitación, que es lo que las personas en España nos tenemos que gastar para cubrir nuestras necesidades básicas de movilidad? Y luego, bueno, la pobreza energética vinculada a la movilidad depende bastante más tanto del nivel de renta como de los precios del combustible y las necesidades de movilidad. Esto es bueno y es malo a la vez. Es decir, es un fenómeno más flexible, lo cual indica que varía cuando varían determinados valores vinculados a él, pero también indica que si sube el precio del petróleo o el precio del combustible, sube el porcentaje que gastan las familias, con lo cual quiere decir que las familias no están siendo capaces de adaptar y reducir un poco sus necesidades de movilidad para mantener su nivel de gasto, cosa que intuimos que con la pobreza energética doméstica sí que pasa. Es decir, yo tengo que ir a trabajar a 42 kilómetros de mi casa, cueste lo que cueste la gasolina. Si a mí me suben el gas natural, yo en vez de poner la calefacción a 19,5, la pongo a 18,5 y me pongo la manta. Pero si no tengo alternativa en transporte público y me suben el combustible, yo voy a tener que ir, sí o no, a trabajar, porque no lo puedo evitar. Con lo cual, es un gasto que probablemente esté muchísimo más a merced de derivas o de cambios bruscos en el mercado que el otro, porque no tenemos alternativa. En muchos casos no existen esas alternativas. Y luego otra de las conclusiones del fenómeno estatal es que hay una desigualdad brutal a nivel territorial, tanto por cuestiones de renta como por el precio del combustible, como por las necesidades de movilidad de la población y por la ausencia de alternativas de transporte público. Y bueno, este gráfico ya lo habéis visto antes, entonces lo voy a pasar rápido. Sabéis que los hogares los voy a colocar en vez de vinculados con su combustible, con su energía doméstica, con su combustible, y aquí tenemos toda la Comunidad de Madrid. Y la dividimos, y aquí viene una pequeña novedad, y es que el grupo 3, que antes eran los que no eran pobres energéticos, o sea, los que no eran pobres económicamente, pero eran pobres, ¡ay, qué bien! Ya me apuntáis por ahí todos. Los que no eran pobres económicamente, pero eran pobres energéticos, los vamos a dividir en dos. Porque hay uno que es un poquito más vulnerable, porque está por debajo de la mediana, y uno que es un poquito menos vulnerable, porque está por encima de la mediana. Entonces, bueno, nos encontramos que los originales 3 grupos, que ahora tenemos 4, sumados nos dan un 30,38% de la población española. Madrileña, de la Comunidad de Madrid. Y aquí os voy a reconocer que hay un poco de trampa, porque el grupo 2, que en el caso de Carmen y de la presentación de Carmen, son generalmente población que no está en confort dentro de su domicilio porque no se está gastando dinero en calefacción, porque no tiene calefacción. Yo ya os adelanto, y esto es un spoiler, que el grupo 2 normalmente, en mi caso, suele tener bastante buena accesibilidad a transporte público. Y son aquellos que están utilizando ese transporte público al que pueden acceder como alternativa económica y probablemente viable y sostenible al transporte privado. Pero también hay dentro de ese grupo gente que no, gente que vive en municipios muy pequeños y gente que está probablemente careciendo de acceso a determinados servicios e incluso a empleabilidad por no poder utilizar ese vehículo privado, bien porque no lo tengan, bien porque no tienen dinero para utilizar el combustible.
Entonces, bueno, os voy a contar un poco las características de los grupos. El grupo 1 viven en ciudades, aclaración, como estoy hablando del área metropolitana de Madrid, pues a lo mejor lo que yo estoy hablando de ciudades pequeñas comparadas con Madrid, que es un monstruo, le llamo 50 y 100.000, y a lo mejor alguien de León o de Valencia o de tal me dice, oye, 100.000 habitantes no es de ciudad intermedia y ciudades pequeñas. Pero bueno, en general, una de las cosas interesantes de este grupo, que les he denominado familias pobres de periferia, es que están en zonas de densidad intermedia, en zonas periféricas, que viven familias con niños, y el sustentador principal fundamentalmente es un hombre. Y probablemente de ese sesgo de género que hay en la movilidad, que las mujeres tendemos más a movernos en transporte público y los hombres más a utilizar el coche, sobre todo si solo hay un coche disponible en el domicilio, nos encontramos que este grupo 1, que gasta mucho en transporte privado, en combustible, está el cabeza de familia, esta consideración tan tradicional, es un hombre extranjero no comunitario, con pocos estudios universitarios, altos niveles de desempleo y mucha precariedad. Su localización les podría permitir reducir sus costes de transporte en algunos casos, porque viven en zonas relativamente densas, pero tienen una precariedad y una temporalidad laboral tan grande que probablemente estén aceptando el empleo en cualquier localización, y entonces tienen una movilidad muy elevada. Pongamos, por ejemplo, el perfil de una persona dedicada a construcción, que vive en una segunda corona de periferia, y que donde le tengan que poner a trabajar, pues ahí se va a ir. Estas personas suponen un 4% de la población madrileña. Estas que están solo en pobreza monetaria nos las encontramos mayoritariamente en Madrid y en los municipios grandes. El sustentador principal es una mujer migrante y sin estudios universitarios, parada, inactiva o precaria, por eso no gasta, porque las que están trabajando tienen accesibilidad a transporte público, y las que no, que sí que las hay, que viven en zonas con poca accesibilidad, están paradas. Entonces, estos son familias migrantes desempleadas de ciudad o personas jubiladas de ciudad. Y la consideración que tenemos que hacer es que efectivamente su localización les permite, por cercanía o por accesibilidad al transporte público, reducir o minimizar sus costes de transporte. Pero hay algunas de ellas que habitan en municipios de menos de 20.000 habitantes, que son en la Comunidad de Madrid, en algunos casos, con unos niveles de acceso a transporte público bastante malos, con lo cual puede existir en esos casos situaciones de privación de movilidad por incapacidad de hacer frente a esos costes. O sea, es gente que está, por así decirlo, presa en sus domicilios. Y luego, dentro de los otros dos grupos que subdividíamos, el grupo 3A y el 3B, el grupo 3A son aquellos que están entre la pobreza en la pobreza monetaria y el umbral de la mediana de la renta, pero son pobres energéticos, y es lo que le he denominado parejas pobres rurales. Son gente joven que vive sin hijos en municipios de menos de 10.000 habitantes, con hipotecas y alquiler, y no tienen ni menores ni mayores a su cargo. Y el sustentador principal es un hombre ocupado y bajos indicadores de precariedad. Así, para que os hagáis una idea, esta soy yo y mi chico. Que nos encontramos más o menos, Carmen, corresponde a la... y su localización no les permite, ni por cercanía ni por accesibilidad al transporte público, reducir sus costes de transporte. Están, pues porque no tienen personas a su cargo. Subsistiendo. Nos enfrentamos a un 6% de la población en Madrid. Y los que estarían ya en una situación un poquito mejor son lo que yo he llamado familias hipotecadas en unifamiliar. Tienen un régimen de tenencia fundamentalmente en hipoteca, familias jóvenes con y sin hijos, en esta corona metropolitana de, burbujiles, y probablemente
tienen ese elevado gasto de movilidad porque lo que se llama la última milla o el último tramo les hace muy difícil el transporte más el cuidado de menores, más que son uno de los grupos con más ocupación, con lo cual tienen una elevada movilidad. Entonces están en ese punto intermedio en el que su nivel de ingresos es un poquito mayor, pero al estar los dos ocupados y tener que hacerse cargo de transportes vinculados con los cuidados, sus necesidades de movilidad se incrementan. Y finalmente tendríamos en estos grupos, ya sí que no me voy a detener porque son los que hemos hablado que son bastante... son una vulnerabilidad intermedia. Solo haceros un apunte, el grupo G5 son mujeres pensionistas de ciudad, es decir, no se mueven mucho, no gastan mucho en transporte. ¿Por qué? Porque están jubiladas, son mujeres y viven en el centro de la ciudad, tienen sus necesidades cubiertas por traslados cortos, probablemente a través de cercanía, caminando, y tienen un elevado nivel de propiedad de sus viviendas. Y bueno, pues el grupo 6 que no tienen un nivel de vulnerabilidad elevado. Entonces, ya para cerrar, os voy a intentar decir cómo estoy procediendo para localizar a toda esta gente. Ya os hemos dado unas pinceladas de cómo son, cuántos son y qué les pasa, pero ¿dónde están? ¿Cómo podemos intervenir en su cotidianidad si no sabemos dónde están? Entonces, el primer problema es que no existe. No sabemos dónde están porque no hay ninguna estadística que nos diga por debajo de la comunidad autónoma nivel de renta y nivel de gasto de las familias. Entonces, eso es una dificultad. Tampoco hay datos de distancias recorridas en vehículo privado. Sabemos la distancia que recorren las familias, pero no por unos datos derivados de la cuenta de empresas, o sea, una cosa que no os voy a contar ahora, pero hay estadísticas que te dicen cuántos residentes de tal municipio van a tal otro, pero yo no sé cómo están yendo. Yo no sé si van a través de transporte público, a través de transporte privado, con lo cual podemos hacernos una idea de la magnitud, pero no sabemos exactamente cuáles son. Bueno, y luego problemas de secreto estadístico y falta de datos en el censo de 2011. Ya Dani sabe que yo, si no me pongo de luto en cada vez que hablo en una charla por el desastre del censo de 2011, no soy yo. Entonces, censo 2011, mal, fatal. Y encuesta de movilidad de 2016, 3/4 de lo mismo. No sabemos, se han agregado muchísimos datos, con lo cual no tenemos datos finos con los que poder seguir trabajando. Y bueno, pues eso, muchas dificultades. Entonces he intentado crear un indicador compuesto que es lo que está un poco en progreso, que sería una mezcla de el uso del transporte actual de las familias, y veríamos que hay algunas unidades estadísticas, bien sea municipios, bien sea secciones censales, que son aquellas que os enseño aquí, que son muy vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen un elevado nivel de movilidad privada en transporte privado y a la vez tienen un elevado nivel de tiempo empleado en transporte. Entonces, esto sería como una de las capas de nuestra vulnerabilidad de las familias. Otra de las capas de la vulnerabilidad de las familias sería haciendo una serie de aproximaciones metodológicas que no os voy a contar porque no tenemos tiempo, si queréis lo hablamos luego. Son aquellas que dedican un elevado porcentaje de su renta al transporte. ¿Por qué? Pues haciendo una composición de la media de kilómetros que se desplaza los habitantes de un municipio, por el precio del combustible, por los kilómetros medios de consumo de un vehículo, entre la media que, eso sí, gracias INE, la tenemos a nivel sección censal. Y luego, finalmente, la accesibilidad al transporte público, que sería aquellas secciones censales o municipios o zonas en las que tenemos menos del 50% de la superficie está mal servida de transporte público. Con lo cual, la combinación de estas tres variables nos daría distintos tipos de vulnerabilidad en el territorio de Madrid. Bien, solamente porque tienen un elevado nivel de movilidad de todo tipo. El indicador que sería
uso actual del transporte, bien porque gastan un elevado porcentaje de su renta o bien porque tienen una baja accesibilidad a sistemas de transporte público, o bien por la superposición de dos o más de los anteriores. Y bueno, estos son los primeros mapeos. Ya os comento que todavía no están los definitivos, en los que estamos haciendo pues esas barridos de cuáles son los porcentajes de todos los indicadores, y en los que podríamos ir viendo, por ejemplo, uno de los, el que tenéis a vuestra derecha, que es el de porcentaje invertido de la renta en combustible. Ya vemos como lo que comentaba Carmen antes, de que Madrid se divide entre norte y sur, y me retiro un poco. Bueno, creo que si lo marco, no, ¿verdad? ¿No lo veis? ¿O sí? La manita sí la veis. Bueno, pues aunque sea sutil, hay una pequeña línea que hace así, y en la que vemos que hay una tendencia a que toda esta zona de aquí tiene un menor nivel de vulnerabilidad, porque su porcentaje de renta invertido en transporte es ligeramente menor, salvo algunas bolsas. Y luego todo el fenómeno se concentra, como era esperable, en la periferia. Pero estos podemos ver como hay espacios que funcionan con determinadas como dinámicas de centralidad, en los que parece que hay algunos municipios que están permitiendo que los municipios de su alrededor, bien sea porque tienen elevados niveles de empleabilidad, transporte público, o son núcleos un poquito más densos, podríamos decir que tienen una tendencia mayor a la autosuficiencia o a la resiliencia. Y bueno, pues este sería el mapita de accesibilidad a transporte, en los que, pues en función de los colores, tendríamos zona sin servicio, 1, 2, 3 o 4 medios de transporte. Y bueno, pues eso, este es por así decirlo, la investigación que está en curso. Estamos terminando de mapear los indicadores. Esto sería este es, por así decirlo, Madrid Central, y aquí ya empezamos a ver esa línea que separa los dos madriles, que sería el granate más oscuro. Es una renta por debajo de la mediana y no tiene ningún medio de transporte andando a un tiempo razonable, que es el que suelen estimar los estudios de movilidad, que la gente está dispuesta a recorrer para coger un transporte público, que serían, por ejemplo, estas zonas de aquí, o estas zonas de aquí, o estas zonas de aquí. Y luego los otros tonos de granate pues serían ambos rentas por debajo de la mediana, pero ya vamos incrementando el nivel de accesibilidad a transporte público caminando. Y bueno, pues como consideraciones finales, pues la pobreza energética vinculada al transporte es un fenómeno equivalente en órdenes de magnitud a la que hemos denominado pobreza energética convencional o doméstica. Hay distintos perfiles de hogares afectados. Existe, como en el caso anterior, la posibilidad de pobreza encubierta en localizaciones con baja accesibilidad a transporte público. Volvemos a encontrarnos con sesgos de género en los perfiles de tipos de hogares, aunque no sabemos lo que está pasando en las desigualdades intrahogar, porque nos volvemos a encontrar con la dificultad de la falta de desagregación infrahogar y cuáles están siendo las dinámicas internas. Es una consecuencia de la segregación territorial, de la desigualdad y de la expansión del área metropolitana en un modelo de crecimiento disperso, y se necesitaría una mayor accesibilidad de datos desagregados territorialmente para un análisis como más fino del fenómeno. Como definición preliminar, sería la incapacidad de las familias de cubrir las necesidades de movilidad que permitan acceso al empleo y a los servicios básicos sin incurrir en un gasto desproporcionado en relación a su nivel de renta. Y como preguntas finales, que las dejo casi para el café, sería, preguntas finales que ambas dos, ya os adelanto que son nuestras líneas de investigación abiertas en cuanto consigamos cerrar esta, que es cuántas familias consiga plural majestático, en fin, cuántas familias adolecen de los dos tipos de pobreza, es decir, si cogemos y sumamos lo que gastan las familias en movilidad y en energía doméstica, qué porcentajes de gasto nos van a estar saliendo y cuántas familias van a estar en situaciones de vulnerabilidad. Y
¿Y cómo planteamos este problema? ¿El del derecho a la energía o desde el derecho a la ciudad y a la vivienda digna, intentando solucionar una y otra cosa a través de rehabilitación integral de viviendas con sistemas pasivos y accesibilidad y cercanía? ¿O nos seguimos volviendo locos haciendo inventos muy raros en los que sigamos teniendo que consumir una cantidad ingente de energía? Porque la perspectiva que tenemos de escasez de recursos y de cambio climático, creo, así como spoiler otra vez, que no nos deja mucho más que a la segunda alternativa. Así que nada, muchas gracias y muchísimas gracias por aguantar, que es increíble la capacidad de atención que tenéis de 2 horas. ¿Preguntas? Preguntar precisamente lo que se queda para el debate. ¿Cuántas familias adolecen de los 2 tipos de pobreza? Y después la segunda es el tema, a lo mejor, de rehabilitación de viviendas que padecemos todas las ciudades. Es decir, si el interior, si los ayuntamientos deberían de destinar una parte de la partida presupuestaria a rehabilitar viviendas en el casco antiguo para evitar ese tipo de cuestiones. Es decir, vivienda pública, que es lo que estamos viendo desde la sostenibilidad. ¿Debemos de volver a reclamar un parque de vivienda pública para evitar que la gente se tenga que desplazar fuera? Esas serían las preguntas. Y yo tengo otra pregunta, Ana. Sí. Mi problema es que todas estas variables tan interesantes no se contemplan en la declaración de la renta. Claro, yo acabo de descubrir que soy una pobre, pero vamos. Y encima, más de una vez, como me paso en un porcentaje mínimo, me toca pagar. También. Dices, por Dios, si tengo que hacer cuentas porque si junto las dos, bueno, me habéis dejado hecha polvo hoy, ¿eh? Me voy a hacer quiero una reforma fiscal ya y que metan estas cosas dentro, pero vamos, como variables, no, como estudios que estáis haciendo y que gente como vosotras se dediquen, todos los ayuntamientos, incluso en el Ministerio de Hacienda, a hacer los estudios y pasar los datos. Tampoco es tan difícil, sería trabajo para los investigadores, que lo hacéis muy bien. Y bueno, y nos ahorraríamos un dinero los contribuyentes y encima repercutiría en nosotros, seríamos menos pobres. Ay, mira, me ha atacado. Yo que sé a todo, ¿eh? O sea, esto no es una pregunta, es una declaración de intenciones que firmo. Oye, perdona, yo quería también, en los indicadores que estáis diciendo de gasto de combustible y tal, ¿incluís solo el gasto de combustible en desplazamientos laborales o incluís también el gasto en ocio tal? O lo que Está sea? Incluido todo. Claro, Es una, ahí también tenemos un desajuste. En mi caso, yo solo uso el coche para el ocio. Entonces cualquier gasto de combustible en mi caso, por ejemplo, sería prescindible, digamos, ¿no? En un momento dado. Claro, pero lo bueno que tiene la utilización, me voy a meter en un jardín estadístico, pero lo bueno que tiene la utilización de la mediana es que no se ve... Estoy mirando a mi socio a ver si me dice bueno, la mediana no se ve afectada por los gastos muy bajos o por los gastos muy altos. Entonces yo entiendo, poniendo tu caso como ejemplo, si tú estuvieras por encima del 9% de tu renta gastada en combustible mensualmente para ocio, ¿vale? Por ejemplo, serías como cuando Esperanza Aguirre decía que no podía tener, así desde el cariño, decía que no podía tener la vivienda calefactada y que era pobre energética porque se gastaba más de un 10% de la renta en calefacción. Es decir, serían aquellos gastos... Claro, es que vivía en un palacete, por eso, claro, se gastaba... Entonces, ¿por qué lo digo? Porque por eso nosotras introducimos como todos las variables, es decir, introducimos tanto niveles de renta como niveles de gasto en energía, sea cual sea, como luego una caracterización sociodemográfica. Entonces, el gasto elevado en transporte de ocio es muy extraño que supere, o sea, el único gasto en ocio es muy extraño que supere, vamos a poner así, a vuela pluma,
tú cobras 1.000 euros. Un 9% sería gastarte 100 euros al mes o más solamente en gasolina. Si lo hicieras solamente para tu ocio, no estarías considerado como pobre energético, o sea, podría considerarse estadísticamente como pobre energético, pero tendrías la capacidad de reducir tu gasto en una situación de necesidad, cosa que el resto de individuos que lo hacen por necesidad de desplazamiento al trabajo no. Pero por eso también en los indicadores incluye el resto de las cuestiones, como por ejemplo movilidad al trabajo o falta de accesibilidad al transporte público. Si tú, por ejemplo, la sección censal en la que tú vives, el porcentaje de personas que va al trabajo en coche es muy bajo, o el porcentaje de gente que invierte menos de 45 minutos en ir a trabajar es muy alto, y además tienes una buena accesibilidad al transporte público, tu sección censal, por mucho que tú te estés gastando mucho y lo estás haciendo, por así decirlo, no por necesidad, sino por una decisión de consumo. Existen otro tipo de necesidades, es decir, en determinadas poblaciones vemos que el tema del servicio de la asistencia para cuestiones médicas Sí. Puede ser muy alto. Quiero decir, no hablamos solo de desplazamiento al trabajo, hablamos de otro tipo de necesidades muy graves. Hay población que no tiene acceso. A lo que voy a matizar, existe un amplio porcentaje de la población empadronada en determinados municipios donde no residen. Y la encuesta del INE, que ya todo el mundo sabe que está haciendo porque nos espían y nos roban los datos y tal, es muy interesante, porque los movimientos que hacemos con el teléfono móvil al final son los que van a dar al menos una lógica en muchísimos casos de los desplazamientos, porque aquí en Valencia puede que sea menor, pero en provincias con un amplio, digamos, acervo rural o con muchas casas en los pueblos, ¿vale?, como la nuestra, que es León, es un cachondeo absoluto ver en elecciones que de repente votan en no sé qué municipio, no sé cuántas personas, cuando allí no viven ni 400, ni 200, ni 100. Entonces, claro, condiciona y mucho este tipo de dinámicas y sobre todo también los equipamientos públicos y la inversión pública, que es otra cosa también que se vincula. Por ejemplo, aquí en Valencia está ocurriendo un fenómeno similar. Ha estado durante mucho tiempo la compra de viviendas más económicas fuera de Valencia que aquí. ¿Qué ocurre ahora? Están haciendo el tercer carril para la entrada porque los tapones que se están produciendo es increíble. Si a mí me costaba 15 minutos, ahora tengo que salir pues una hora antes. Mayor consumo, encima es una población que no tiene posibilidad de transporte, sino es a determinadas horas ilógicas, que dices, ¿cómo a estas horas? Que será para ir a comprar al mercado, porque son unas cosas que no llegas ni a cogerlo para ir, ni tienes que hacer trasbordo, esperar más de media hora. Es decir, es un trabajazo que, en fin, y te obligan, porque a veces me planteo, dejo de trabajar porque gano para pagar, pero como soy una gallina que tengo que producir, si no produzco no tengo jubilación, si no tengo jubilación me voy directamente a cavar mi tumba, ya me meto y me quedo ahí hasta que me da, ¿no? Es decir, es un círculo cerrado que, menos mal, digo, qué suerte tengo de que me guste lo que hago, ¿no? Porque muchas personas deben de cuestionarse el día a día. Debe de ser, a ver, es enfermedad mental, acabamos todos mal, deprimidos. Si no te gusta lo que haces y eres consciente de este círculo vicioso, bueno, demasiado buenos somos. O sea, yo, a ver, interpelada como estoy por vuestros comentarios, a ver, hay varios problemas. Un problema, y están interrelacionados, es la falta de accesibilidad a datos con la suficiente desagregación, tanto espacial como por motivo, tipo de desplazamiento, tipo de medio de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si tuviéramos esos datos, podríamos identificar de manera clarísima cuáles son aquellos que se mueven por ocio y, oye, pues ya veremos lo que hacemos con ellos.
los que se identifica una necesidad real de movilidad por cuestiones laborales, sanitarias, de cuidados, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que la información es poder, y si tenemos esa información, tendríamos, o sería lo suyo, que tuviéramos una agenda política que incluyera esa transformación y esas políticas públicas encaminadas a transformar la realidad que esos datos nos están mostrando. Pero como esos datos no nos lo muestran, pues no hay responsabilidades políticas, y como no hay responsabilidades políticas no muestran los datos, y como no muestran los datos, y me he quedado en el bucle. Y datos. Disculpadme, pero es que últimamente me voy encendiendo porque me estoy dando cuenta lo importante que es investigación. Y hay grandes investigadores en diferentes campos. Por ejemplo, estamos llevando unas jornadas últimamente sobre la Horta de Valencia, la evolución a nivel geográfico, están viniendo de las universidades, y yo alucino cómo los políticos han ido guardando en los cajones todos los informes que estaban ya hechos y ahora los han vuelto a sacar. Según el gobierno que está, sacan del cajón o no. El problema es que los ciudadanos de a pie no nos enteramos de esos maravillosos trabajos y habría que difundirlos. Y este espacio, vamos, espero que todos los que estemos aquí vayamos por ahí reivindicando investigadores y investigaciones y la defensa de la publicación de los trabajos. De verdad, es necesario difundir esto, porque es que es la única cosa que tenemos. Yo, una cosa que antes Carmen comentaba, que nos habéis preguntado que qué había pasado con todo esto, que pasaba con esto. Os hemos dado un canto a la esperanza, que es el proyecto que se está iniciando, en el que sí, yo diría que tengo casi la certeza de que se van a implementar medidas, pero una de las cosas que nosotras comentamos en su día es que el Ayuntamiento de Madrid, cuando encargó el informe, yo creo que lo encargó queriendo entender qué era lo que estaba pasando. Y cuando vio lo que estaba pasando y que no tenía un plan en contra de la pobreza energética en la ciudad de Madrid, dijo: ¿y cómo presento yo esto sin que se me caiga la cara de vergüenza diciendo que tengo un 23% de pobres energéticos en la ciudad de Madrid y no tengo ni programa, ni alternativa, ni plan, ni política, ni presupuesto destinado a transformarlo? Entonces, entiendo que en lo que preparaban uno, pues aquí nos hemos quedado. Y con esto, y un aplauso, ¿de acuerdo? Damos